En diferido, desde el sótano de nuestro hogar en Changsha, China Central. ¡Bienvenidos a China Manía! ¿Os acordáis de cuando hice el tonto en el centro de Changsha con ese sombrero? No lo vio casi nadie ese vídeo. En este vídeo vamos a hablar sobre todo de las novedades en torno a la liberación de Shanghai, aunque no sea total al 100%, y del panorama que se nos presenta en el resto del país de cara al verano y más allá. Este vídeo lo estamos grabando el día 1 de junio y justo hoy Shanghai ha sido liberada después de 60 algo días. Pero claro, todavía hay algunos barrios que siguen en cuarentena. ¿De cuánta gente estamos hablando, Lele? Más o menos 200.000 personas están como en cuarentena total. Sin poder salir de casa, ¿no? Eso Siguen es. en esa situación. Pero aparte, una porción importante de la ciudad también tiene limitaciones, ¿no? Sí, pero pueden salir a hacer compras, pueden ir al hospital, incluso a trabajar. Estamos entrecomillando todo el rato esto de la liberación porque no es total. Yo creo que en ninguna ciudad ha sido algo que ocurre de la noche a la mañana, pero la verdad es que mucha gente lo está celebrando. Además de fuegos artificiales, sobre todo en las afueras, hemos visto gente bailando, cantando, brindando, haciendo fiesta en la calle, incluso sin mascarilla, y muchos simplemente paseando y disfrutando de la vida normal otra vez. Hay un vídeo de un pescador que le preguntan, ¿pican? Y otro dice, no está pescando peces, está pescando libertad. También hay un chico que hizo unas alas de ángel con todos sus resultados negativos de pruebas de antígeno para expresar su experiencia. Muy artístico. Insistimos en que sigue habiendo muchas limitaciones en la ciudad, pero se ha reactivado el transporte público y se pueden hacer muchas más cosas que antes. Y lo más importante para el resto del país, la reapertura no se da porque se hayan dado por vencido frente al virus, sino porque está prácticamente bajo control. Estos días hemos llegado a tener menos de 100 nuevos casos al día, Sí. algo que no ocurría hace meses. Y estamos hablando de datos para todo el país, o sea, la política de cero casos puede ser criticada en muchos aspectos, sobre todo cuando no se aplica de la manera ideal, pero no se puede decir que no funcione. Muchos desde fuera daban por hecho que este brote supondría el fin para los protocolos chinos, pero vuelven a equivocarse. Ahora bien, como veremos enseguida, las medidas han ido evolucionando mucho desde antes del confinamiento de Shanghai y lo seguirán haciendo. Yo tengo la esperanza de que este verano por lo menos viajemos dentro de la provincia sin sobresaltos. No vamos a ir mucho más lejos, sobre todo porque tenemos una niña pequeña y es todo muy complicado. Y cuidado, que además tenemos a Pachi, no sabemos qué vamos a hacer con él. Mirad qué grande está ya, pero sigue igual de mimoso como el primer día. ¡Y Pachi! Si vamos al pueblo de Lele es posible que lo llevemos con nosotros, o si no se lo podemos dejar al vecino que tiene un buen gallinero. Pero nos ha dicho que de vez en cuando le han robado alguna gallina y nos da un poco de miedo. Ya veis que se está poniendo oscurete, luego será un macho chulo. Venga, vete con mamá. Vamos a seguir con el vídeo. Normalmente no anda así, ¿eh? Un poco pato. Anda un poco patoso. A ver, Lele ha dicho que Shanghai ha estado más de 60 días cerrada, aunque en algunas zonas ya podían salir de casa semanas antes y en otras tardarán un poco más. Es sin duda una de las ciudades que peor lo ha pasado por la manera tan repentina en la que se aplicó el cierre y los problemas de organización que ha habido, pero sería un poco injusto quedarnos solo con su experiencia. Por ejemplo, la ciudad de Jilin en el noreste también ha estado unos 60 días de cuarentena. Y también la capital, pero no ha sido tantos días. Wuhan también estuvo más tiempo, fueron 76 días con unos niveles de incertidumbre bastante más altos, aunque a lo mejor era incertidumbre en otros aspectos. La comida quizás estaba más garantizada, los suministros creo que funcionaron muy bien. Nosotros también estuvimos más de 50 días en la misma provincia, pero es que además, desde poco después de aquello, ha habido localidades, sobre todo en las fronteras, que han estado casi continuamente entrando y saliendo de confinamientos. Una de las ciudades más famosas por estar tantas veces de cuarentena que se llama Ruili. Está en la provincia de Yunnan, suroeste de China y frontera con Birmania. Esta ciudad desde el comienzo de la epidemia ha estado 9 veces de cuarentena y en la zona urbana
estuvieron 160 días. Esos son más de 5 meses, si no Sí. me equivoco. No puedo imaginar la vida, la verdad. Nos reímos, pero es para llorar. Además, en algunos pueblos justo en la frontera, creo que estuvieron más de 300 días. Casi un año. Yeah. Porque son zonas en las que, por ejemplo, puede haber contrabando, gente cruzando la frontera de manera Sí. ilegal, y algunos medios hablan de 300 días o más sin salir de casa, aunque en las zonas rurales yo creo que eso es algo bastante difícil de controlar. Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos confinados, sabíamos que había pueblos y aldeas a nuestro alrededor en los que era prácticamente imposible mantener a la gente confinada dentro de su hogar y de la localidad. O sea, tenías que confiar en que colaborasen y poco más. La ciudad fronteriza que he mencionado antes, en abril de 2021, cuando hicieron PCRs masivas, había 380.000 personas. Pero ese año, por lo visto, solo son la mitad. Porque se han largado de allí. La situación para muchos era insostenible, no solo por tener que estar cada 2 por 3 confinados, sino también porque la actividad económica se limita muchísimo. La economía de esta zona depende mucho del turismo y la exportación e importación. Y entonces mucha gente no puede trabajar y ganar dinero. Lo tienen complicadísimo. Sí, claro, ellos también tienen que pagar préstamos y Alquileres. Eso es. Y niños también, igual tienes que estar en casa mucho tiempo haciendo clases online. Es muy difícil todo. Este es uno de los casos más famosos, pero en China tenemos 136 ciudades o condados fronterizos, con mucha presión por los casos de COVID llegados de fuera. Y sus gobernantes están temblando. ¿Por qué, Lele? ¿Por qué tiemblan? Porque tienen mucho miedo y si ha venido muchos casos de positivos, ellos tienen mucha responsabilidad. Y podrían perder su cargo, ¿verdad? Posible también. De hecho, ahora muchos se están preguntando qué pasará con Shanghai, porque la gestión ha sido muy desastrosa y en otras ciudades, por menos, han caído funcionarios o cargos políticos muy altos. A ver, con esto no queremos restar importancia al confinamiento de Shanghai, todo lo contrario, lo que queremos plantear es ¿cómo es posible que, pese a estos costes, la gente en general siga apoyando la política de cero casos? ¿Por qué la siguen apoyando? Os cuenten lo que os cuenten. Pues porque mientras tanto, incluso en los peores momentos, la gran mayoría del país ha podido hacer vida normal sin riesgo de contagiarse. Al final aquí se aplica la misma lógica que en los países donde se convive, entre comillas, con el virus, porque se supone que los afectados son una minoría. Aquí ocurre lo mismo, los afectados por las medidas son una minoría y los demás siguen a lo suyo. En estos momentos la población confinada seguramente no llega al 1% del total y ya no hay muertos por COVID. Vete tú y explícales a los chinos que tienen que cambiar de estrategia. Yo personalmente lo sigo viendo complicado, aunque es verdad que los desastres del confinamiento de Shanghai han hecho que mucha gente cuestione algunas medidas, no la política de cero casos en su conjunto. Shenzhen, Guangzhou y Beijing también han aplicado la política de cero casos y ha funcionado muy bien. Ahora la situación está bajo control. Bueno, y en realidad ha habido otros muchos casos como el nuestro, el de Changsha, la capital de Hunan, que no llegaron a ese extremo porque las medidas se activaron con más rapidez. Igual que nos ocurrió a nosotros después del segundo confinamiento, ahora a Shanghai le esperan unas cuantas rondas de PCRs obligatorias. Primero se los tendrán que hacer cada día, luego a lo mejor cada semana, pero se pueden pegar así a lo mejor otros 2 meses. Nosotros hoy en Changsha, en nuestro barrio, nos hemos hecho una prueba después de 2 semanas de descanso y no creo que sea la última. Y lo más probable es que a partir de ahora los protocolos se apoyen todavía más en este método, que es mucho más llevadero que el confinamiento, obviamente. Desde el comienzo de la epidemia hasta mediados de abril en China se han hecho 11.500 millones de test. ¿Que te has quedado pensativa? Sí. Estás intentando digerir el número, ¿no? Este número, madre mía, me cuesta un montón. Son unas 8 PCR, ¿no? y pico pruebas para cada habitante.
Sí. Pero no han contado la segunda mitad de abril y mayo, en los que seguramente se han roto muchos récords previos. Porque, por ejemplo, en Wuhan y en muchas zonas de la provincia de Hubei han estado haciéndose PCRs cada 48 o 72 horas si querían acceder a ciertos servicios públicos. Y esto lo han hecho precisamente para evitar un confinamiento, porque volver a cerrar ahora que está despegando su economía sería catastrófico. Simplemente no se puede volver a permitir algo así, y esto también se puede aplicar a Shanghai. Este tipo de test masivos son gratis para nosotros, pero alguien tiene que pagarlos. Se estima que hasta ahora se ha gastado 300.000 millones de yuanes. Os dejamos aquí la cifra en dólares y euros, que bueno, es más o menos lo que llevo yo suelto en estos momentos. Pero este año, en los primeros 4 meses, se ha gastado la mitad. Solo este año. O sea que el gasto se ha multiplicado recientemente precisamente por lo que os hemos explicado antes, porque los test son una parte mucho más importante de los protocolos. Y obviamente porque Omicron supone un reto mucho más grande en ese aspecto. Al final, la factura va sobre todo para los gobiernos locales, pero una parte también es para la seguridad social. Y esto último no ha gustado a mucha gente. Claro, porque se supone que todos estos protocolos se ponen en marcha para evitar el desgaste de la sanidad pública. Pero si los gastos van para ella, pues al final estamos en lo mismo. De todos modos, ahora desde el Departamento de Salud han dicho que los que se tienen que hacer cargo son los gobiernos locales. Y cuidado, porque muchos de ellos ya tienen una gran presión en sus cuentas. Hay que tener en cuenta que esta presión económica es una que se añade a la que ya tenían a la hora de controlar los brotes. Porque si a una localidad se le va de las manos la situación, los encargados de la gestión son responsables de ello. Entonces, yo creo que esto podría hacer que muchas autoridades, sobre todo en las ciudades y pueblos menos controladas por el gobierno central, sean más estrictas a la hora de aplicar los test. Porque, por ejemplo, hace meses ya que cuando se viajaba de unas provincias o incluso de unas ciudades a otras, había que hacerse test en las estaciones o los aeropuertos. Pero esto muchas veces no se controlaba de manera estricta, aunque eso no quería decir que luego, si se liaba el asunto, no te viniesen a pedir cuentas. Ahora yo creo que es más probable que haya más control en esos puntos, porque si luego hay un brote hay que pagar los test masivos con el dinero del ayuntamiento. De hecho, en una ciudad del noreste que se llama como Lele, Siping. vivimos muy cerca de allí 2 años, en la ciudad de Changchun, que también estuvo confinada. Las autoridades locales dijeron que si faltabas 2 veces a los test masivos, multa de hasta 500 yuanes y 10 días en el calabozo. Pero esto también suena inaceptable en China, muchísima gente se les ha echado encima y han tenido que eliminar la norma. Por ejemplo, en Wuhan, si no has hecho el test, tu código de salud se puede poner en gris. Y solo tienes que hacer otra PCR cuando puedas y ya está. Claro, mientras tanto a lo mejor no podrás acceder a ciertos servicios públicos, pero no tienes que estar confinado, ni multa, ni nada. Entonces el panorama que tenemos de cara al verano es que seguramente vamos a estar tranquilos de cara a los brotes, porque es muy difícil que ocurran con tantas PCRs, pero seguramente nos vamos a tener que hacer unas cuantas de ellas. En muchas empresas y centros han cambiado el calendario de las vacaciones, adelantándolas o atrasándolas un poco para que no coincidan todos los movimientos al mismo tiempo. En ese momento se podría liar el asunto, no descarto que haya algún confinamiento, pero no creo que se repita la situación de Shanghai. A ver, ahora también sabemos que algunos estudiantes originarios de nuestra ciudad de Changsha que estaban en Shanghai van a volver y van a tener que pasar una cuarentena porque vienen de una zona de riesgo. Algunos estaban preocupados de si tendrían que pagarse la cuarentena en el hotel de su bolsillo, porque no tienen por qué volver, no les obligan a ello. Y ya les han dicho que en principio es gratis, pero yo creo que justo en ese momento la cosa se tensará un poco en nuestra ciudad. Es posible que apliquen más medidas y restricciones por si se les cuela algún caso, aunque yo creo que va a ser complicado porque ya os decimos que no paran de hacer PCRs. Obviamente también hay gente cansada de todo esto, pero mi impresión es que de momento quienes apoyan la política de cero casos son mayoría. En China, cuando una parte muy importante de la sociedad no está de acuerdo con algo, se nota de manera muy clara y se lo hacen saber a las autoridades. Con el confinamiento de Shanghai lo hemos visto en más de una ocasión y han tenido que cambiar unas cuantas normas. Yo creo que la cosa depende mucho de cómo vaya el verano y sobre todo de cómo empiece el otoño en los países que conviven con el virus. China va a estar muy atenta a cómo aguanta la protección de las vacunas, el número de muertos, el número de afectados, y eso va a ser lo más decisivo. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante,
interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos en mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!